Buenas, a continuación nosotros les vamos a hablar sobre la hormona insulina. Mi grupo está conformado por Diana Martínez, Junilet Martínez, Andrés Marulanda, América Mayoral y mi persona Rosemary Manzanilla. Antes de decir qué es la hormona insulina, tenemos que dar un breve concepto de lo que es una hormona. Pues podemos decir que una hormona son sustancias químicas de naturaleza orgánica. La palabra hormona se deriva de un término griego que significa despertar la actividad. Las hormonas proporcionan la comunicación intercelular en el organismo, ya que estas son sintetizadas en las células señalizadoras, que es un tejido específico donde es secretada y posteriormente la hormona recorre cierta distancia hacia el tejido donde realizará el efecto recorriendo así una distancia por medio del mecanismo de acción que permite que la hormona llegue a la célula blanca. Estos mecanismos que podemos encontrar son cuando una hormona actúa sobre la misma célula, hablamos de una hormona con acción endocrina. Cuando la hormona es liberada al sistema circulatorio, estamos hablando de un mecanismo de hormona con acción endocrina. Y cuando la hormona es liberada al espacio intersticial y actúa sobre las células adyacentes, estamos hablando sobre una hormona con mecanismo de acción paracrina. Ahora sí, podemos decir qué es la insulina o qué es la hormona insulina. La insulina es una hormona de naturaleza proteica que pertenece al grupo de las hidrosolubles, debido a que posee grupos químicos cargados eléctricamente, es decir, que ellas son polares, que en este caso serían los aminoácidos, y por lo tanto ellas son solubles en agua y como consecuencia no pueden atravesar la membrana plasmática. La insulina se sintetiza como una prehormona y se modifica dentro de las células beta en el páncreas, justamente en los islotes de Langerhans. Para dar una breve descripción de la insulina, podemos decir que la insulina ayuda a la glucosa a entrar a las células del cuerpo. Es decir, que la insulina es como una llave que abre la cerradura de las puertas de las células del cuerpo para que la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, pueda entrar y ser utilizada como energía. Si la glucosa no puede entrar en las células, se acumulan en la sangre. Y si esto sucede y no se usa un tratamiento, la acumulación de azúcar en la sangre puede causar complicaciones a largo plazo. La formación de los puentes de disulfuro cruciales en la insulina exige que esta hormona se sintetice como parte de una molécula precursora de mayor tamaño, que en este caso sería la preproinsulina. La síntesis de la insulina pasa por una serie de etapas. Primero, en los ribosomas del ARN mensajero se unen aminoácidos a la cadena peptídica, formando así la preproinsulina, que es llevada a la luz del retículo endoplasmático con un péptido señal. Luego, enzimas dentro del retículo endoplasmático cortan este péptido señal creando la preinsulina, que no tiene ninguna actividad biológica, mientras que la prohormona, que es la porción activa, va a ser secretada a través de vesículas transportadoras hacia el aparato de Golgi. Las vesículas secretoras del aparato de Golgi poseen enzimas, cortan la proinsulina en uno o más péptidos activos y otros fragmentos peptídicos. La vesícula secretora libera al contenido de la proinsulina por exocitosis al espacio intersticial y luego hacia el capilar, para así viajar y ser transportada en la circulación hacia su órgano blanco. La formación de los puentes de sulfuro es crucial en la insulina. Esta exige que esta hormona se sintetice como parte de una molécula precursora de mayor tamaño, que es la preproinsulina. En conclusión, posteriormente a las divisiones de la preproinsulina, podemos decir que la insulina está compuesta por una estructura heterodimérica AB, posee un puente de sulfuro intracadena A6 y A11, dos puentes de sulfuro intercadena A7B7, al igual que A20 y B19, y finalmente formada por 51 aminoácidos. Primero tenemos el polipéptido o preproinsulina de 110 aminoácidos, que es después de que el ARN mensajero haya traducido toda la información genética.
esta cadena lineal sufre un plegamiento proteica que lo hace separar luego del fragmento inicial. Este fragmento o resultado de plegamiento proteico da como origen a esta estructura que está compuesta por un fragmento central, que es la cadena C de 35 aminoácidos, una formación activa, que es la insulina propiamente dicha, y una cadena señal, que es la transferencia señal o el péptido señal, que sirve como preinsulina, que no tiene ninguna actividad biológica. Esta porción funcional de la insulina propiamente dicha es catalizada por una rotura proteolítica para así separarla de la cadena C y de la péptido señal. Esta separación de fragmento central por rotura proteolítica origina dos estructuras, que es la insulina, que es la proteína activa de 51 aminoácidos, y la cadena C. Entonces, ahora vamos a hablar sobre su receptor. En cada célula tenemos un receptor específico para la insulina, para que este mensaje pueda ser interpretado. Cada receptor tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa tiene un dominio extracelular, la subunidad beta tiene un dominio transmembrana y un dominio intracelular. En el dominio extracelular de las unidades alfa se encuentra una zona de unión de insulina, y estas dos unidades alfa se encuentran unidas a través de dos puentes disulfuro entre estas dos cadenas. Asimismo, estos puentes disulfuro los podemos conseguir entre las unidades alfa y beta. En el dominio intracelular de la subunidad beta podemos conseguir el dominio catalítico tirosinclinasa, donde va a conseguir a su segundo mensajero. En cuanto a su segundo mensajero, podemos decir que la insulina es una proteína, el segundo mensajero de la insulina es una proteína llamada IRS, que esto sería lo que es sustrato receptor de insulina. Existen 4 tipos de IRS. El más utilizado en la insulina es el IRS1. Esta es una proteína citoplasmática con un peso molecular que varía entre 160 y 190 unidades de masa atómica, debido a su estado de fosforilación, ya que este compuesto posee 21 sitios potenciales con residuos de tirosina que pueden ser fosforilados por la acción de sinasa del receptor insulínico, mediado de la autofosforilación, el cual le permite formar complejos activos con otras proteínas. El IRS es sustrato no solo del receptor de insulina, sino también para el receptor IGF-1 e IGF-2, que son los factores de crecimiento insulínico en interleucina. Es un excelente sustrato para el receptor de insulina y por ende su segundo mensajero. Bien, ahora podemos hablar sobre el mecanismo de acción de la insulina en cuanto a su respuesta nuclear. La insulina, al llegar a la subunidad alfa de su receptor específico en la membrana plasmática, provoca un cambio conformacional en ella. Luego, la subunidad beta se autofosforila. Por otro lado, se activa la tirosinasa del receptor, fosforilando a su vez otros residuos de tirosina de sí mismo, provocando de esta manera una heterofosforilación, activando de esta manera el segundo mensajero, que es el IRS1. La proteína IRS1, con su dominio de unión a fosfotirosinas, se ancla al receptor activo con el GRB2, que presenta dos dominios, el dominio SH2 y el dominio SH3, y es con el dominio SH2 que se une a la proteína IRS1. La GRB2 se une mediante su dominio SH3 a otra proteína conocida como SOS, intercambiadora de nucleótidos de guanina. Esta se activa cuando se forma el trímero, es decir, cuando se une a GRB2 y a IRS1.
La unión o el trímero que se forma permite hacer que SOS recoja del citosol a una molécula llamada GTP, que está en muy altas concentraciones. La unión del SOS con el GTP es transitoria, es decir, que ella dura poco tiempo, pues esta permite transferir el GTP a RAS. La enzima RAS es una proteína que se encuentra en la membrana. Esta pertenece a las familias de la GTPasa. Ella tiene un modulador alostérico positivo y en ese sitio es que se une GTP y es de esta forma que se activa RAS. RAS se encarga de degradar a GTP en GDP. RAS, cuando está activo, sirve de modulador alostérico positivo a la enzima llamada RAF. RAF es una sinasa de la subfamilia de la serin-treonin-sinasa. RAS fosforila a RAF. Cuando RAF se une a RAF, esta se activa. RAF se encarga de fosforilar sustrato. La fosforilación de RAF activa su capacidad de treonin-serin-sinasa, lo que provoca la fosforilación a expensas del ATP-MAP sinasa-sinasa, que a su vez también a expensas del ATP fosforila a la MAP sinasa. La enzima MAP sinasa es una serin-treonin-sinasa que juega un papel fundamental en el segundo nivel de la acción insulínica, ya que es la encargada de fosforilar a la mayor parte de las enzimas y otras proteínas que forman parte del tercer nivel de acción. La sinasa, la cual ingresa al núcleo, en donde fosforila a otros sustratos llamados factores de transcripción, como el TCF, y este se asocia con SRF, que es un factor de transcripción constitutivo y se une al ADN antes del estímulo. Su fosforilación de esta manera aumenta la capacidad de unión con el ADN. Los factores de transcripción van al núcleo y se unen al ADN y activa la transcripción y se comienza a producir el ARN mensajero, y este va al ribosoma y de esta manera se produce una proteína. Es por ello que podemos decir que la insulina es un efecto nuclear que induce la síntesis proteica. Como producto final, obtenemos el crecimiento y la diferenciación de la célula, la síntesis del ADN y los genes de respuesta temprana. La insulina, ya en la circulación general, se adhiere a la respectiva célula diana mediante el receptor previamente mencionado y produce la siguiente respuesta. Disminuye el AMP cíclico y no deja que vuelva a aumentar durante su acción. Induce el ingreso facilitado de la glucosa y de algunos aminoácidos. Una vez dentro de la glucosa, la polimericia acumula energía en forma de glucógeno y grasas. Detiene la glucogénesis y detiene la glucogenólisis. En el hígado, en presencia de hipoglicemia, tenemos una síntesis de glucógeno, pero cuando la insulina está activa, va a inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Va a inducir o favorecer la síntesis de proteína y va a inhibir la producción de los cuerpos cetónicos. En el músculo, vamos a estimular la glucólisis para degradar la energía y poder tener glucosa para formar ATP. Va a facilitar la entrada de glucosa a través de abrir las proteínas o transportadores GLUT. Va a estimular la captación y los usos de los cuerpos cetónicos. Estimulará la bomba de sodio y potasio para favorecer la entrada del potasio a la célula. En el tejido adiposo, vamos a ver que va a favorecer el transporte de los ácidos grasos y los va a almacenar. Va a inhibir la lipólisis o destrucción de lípidos. Va a promover la glucólisis y vía de las pentosas y va a estimular la lipogénesis. Cuando nos conseguimos en un cuadro clínico, una persona que tiene problemas de insulina, sea por hiposecreción o hipersecreción, se van a manifestar distintas sintomatologías dependiendo de cuál es la condición. En presencia de una hiposecreción, vamos a originar que si tenemos poca insulina va a haber mucho azúcar en sangre, es decir, hiperglicemia. Esto va a crear la famosa enfermedad llamada diabetes mellitus, que tiene dos
formas: la diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente. Si tenemos una hipersecreción de insulina o una hiperinsulinemia, puede ser a través de tumores ocasionados en las células beta pancreáticas, llamándose insulinoma, que origina hiperglicemia. Para concluir, podemos dar muchas gracias por su atención y muchos éxitos. Hasta luego.